Un saludo a todos, soy Jesús Fernández, médico y osteópata, y voy a hacer una serie de vídeos formativos en relación con lo que yo más puedo aportar en osteopatía para todos vosotros, osteópatas y practicantes de osteopatía. Y en este primer vídeo os voy a hablar de valoración clínica. Bueno, a la pregunta de si tiene el osteópata que realizar un diagnóstico de sus pacientes en el sentido de un diagnóstico médico, la respuesta evidentemente es no. El osteópata no tiene que realizar un diagnóstico en sus pacientes, en el sentido de diagnóstico médico, pero sí que está obligado a realizar una valoración clínica de los mismos antes de aplicarles el tratamiento osteopático. Así, según la norma europea en osteopatía, que todos conocéis y que procede del año 2015, esta norma, que unifica criterios a nivel europeo e incluso mundial, dice que la osteopatía es una disciplina sanitaria de primera intención. Eso quiere decir que al osteópata en cualquier país de la Comunidad Europea le pueden llegar personas para recibir asistencia que no hayan sido derivados por parte de otros profesionales sanitarios. Con lo cual, antes de darles el osteópata, como os digo, antes de realizar en estas personas el tratamiento puramente osteopático, tiene que realizar una valoración clínica. Es decir, toda asistencia sanitaria, y especialmente si es de primera intención, debe de conllevar una valoración clínica previa. Además de que la norma europea también aconseja que los osteópatas estén formados no solamente en los conceptos osteopáticos clásicos, sino también en los sistemas sanitarios que estén relacionados con la osteopatía, e incluso que estén en contacto con otros profesionales sanitarios y que deriven a los pacientes a otros centros asistenciales cuando sea necesario. Todo esto implica que el osteópata debe realizar una valoración clínica de sus pacientes. Bueno, ¿y en qué consiste esta valoración clínica? Pues la valoración clínica que debe realizar el osteópata de sus pacientes es una evaluación del estado de salud de los mismos. Y esta evaluación de su estado de salud se realiza en base a los antecedentes de las personas, a los síntomas que tienen, al examen físico o al examen clínico que los propios osteópatas realizan al propio paciente, así como también se basa en las pruebas que le han realizado. Esto es evidente. La valoración clínica consiste pues en hacerse una idea de cuál es el estado de salud de ese paciente, con las enfermedades que constituyen antecedentes, porque le han diagnosticado previamente, así como las crisis, por ejemplo, de dolor que ha tenido previamente, parecidos al dolor o a la crisis por la que nos consulta. Esos son los antecedentes, teniendo en cuenta también los síntomas, es decir, si no se viene con una lumbalgia, con un dolor lumbar, con un dolor de rodilla, de hombro, o nos pide consulta por un dolor cervical. Esos son los síntomas. También hay que tener en cuenta los datos de exploración, de la exploración que les realizamos, o examen físico,
pues por ejemplo ver si le cuesta moverse, si la flexión de la columna lumbar es dolorosa, si tiene dolor al realizar movimientos cervicales determinados. Todo esto es el examen físico y también debemos de tenerlo en cuenta. Y por último, también debemos de tener en cuenta, como es lógico, las pruebas y exámenes complementarios que le han realizado. Es decir, si un paciente te viene con una resonancia que le han hecho, ¿cómo no lo vas a tener en cuenta? No tienes que saber obligadamente interpretar las imágenes de resonancia, que son muy especializadas y a veces las interpreta el radiólogo solamente, pero sí que tienes que tener en cuenta lo que diga el informe de resonancia. Las pruebas de imagen, lógicamente se tienen que tener en cuenta las que tenga cualquier paciente, y eso forma parte también, o lo tenemos en cuenta a la hora de hacer una valoración clínica. Entonces, como os digo, la valoración clínica es la evaluación que hace el osteópata del estado de salud de ese paciente en concreto al que va a aplicar las técnicas osteopáticas. Entonces, siempre lo estamos haciendo, aunque no seamos conscientes de ello. Así, por ejemplo, cuando estáis practicando en los cursos formativos o cuando estáis practicando con otros compañeros las técnicas osteopáticas, estáis haciendo una valoración clínica, porque tenéis en cuenta que ese compañero está completamente sano y que le puedes aplicar cualquier técnica sin problema. O a lo mejor te dice ese compañero, lleva cuidado con este tobillo que tuve un esguince hace tiempo y determinados movimientos me duelen. Entonces tú, al tener en cuenta si estás practicando con ese compañero técnicas articulares del tobillo, al tener en cuenta que ha tenido un esguince y llevar más cuidado, implica que está realizando una valoración clínica. Con este voy a llevar más cuidado porque ha tenido un esguince, le duelen algunos movimientos. Es decir, que valoración clínica siempre la estamos haciendo. Pero, como todo tiene su técnica, y si tenéis unos conceptos de lo que es y los pasos o datos que tenéis que tener en cuenta, la haréis mucho mejor. Lógicamente comprendéis que no se debe, cuando te llega un paciente, por ejemplo, nos llega un paciente con dolor lumbar, no se debe poner directamente en la camilla y ahora lo giras y le aplicas, por ejemplo, la técnica lumbar roll en decúbito lateral, crack. No, eso no se debe hacer, sino que todos previamente le preguntáis en una anamnesis o en un interrogatorio sencillo, ¿qué le pasa? Entonces te dice, pues tengo un dolor de espalda abajo, un dolor lumbar. ¿Y cuándo comenzó? Es decir, le vas evaluando, valoración clínica. Luego le haces un examen, aunque sea breve, y ves que al flexionarse hacia adelante le duele mucho. Y tú dices, oh, esto es importante tenerlo en cuenta. Este dolor, y vas pensando, ¿esto de qué puede ser? Y él te da un informe de una resonancia que le hicieron hace unos meses y salió que tenía una hernia discal. Pues esto lo tienes que tener en cuenta, eso es valoración clínica. Y realmente tenemos que hacerla. Entonces, como os digo, la valoración clínica
es tener en cuenta una serie de datos de la salud o enfermedad de esa persona y en base a estos datos hacernos una idea, es decir, una evaluación de su estado de salud de este paciente al que vamos a aplicar las técnicas osteopáticas. Y esta evaluación se realiza en base a los antecedentes de esa persona, que constituyen los procesos dolorosos similares al motivo por el que viene a nosotros. Por ejemplo, una persona con lumbalgia puede haber tenido crisis de lumbalgia previamente, en los años y meses anteriores, y eso tenemos que saberlo, pues es importante. Y también constituyen antecedentes las enfermedades que le han diagnosticado. Si, por ejemplo, le han diagnosticado una espondilolistesis, una hernia discal, artrosis, una lesión de menisco en la rodilla, etc. También tenemos que tener en cuenta, en segundo lugar, los síntomas de ese paciente. Los síntomas son datos subjetivos, suelen ser generalmente dolor de espalda, dolor en articulaciones, pero también puede ser sensación de rigidez, por ejemplo, al mover el cuello, rigidez cervical, también puede ser mareo. Luego también tenemos que tener en cuenta los datos que nos proporciona el examen físico o examen clínico del paciente, que es cuando le hacemos test, por ejemplo, el test de elevación de la pierna recta, para ver si tiene ciática, los test de movilidad, por ejemplo, lumbar. Eso es el examen físico que también tenemos que tenerlo en cuenta para hacer la valoración clínica. Y por último, también tenemos que tener en cuenta las pruebas que le han realizado, las pruebas complementarias que le han realizado. Es decir, si son pruebas de imagen, tenemos que tener en cuenta, lógicamente, las radiografías, las resonancias. Es muy corriente actualmente que te vengan con un informe de resonancia, y si ese informe dice que tiene una hernia discal, incluso leerlo, y si dice que es una hernia importante, es una hernia extruida, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y si el informe de resonancia dice que todo está bien, que no tiene hernias, ni no se visualizan hernias ni protrusiones discales, pues mucho mejor. Pero también estamos haciendo una valoración, en este caso, viendo que las pruebas complementarias nos confirman de que esa persona tiene una buena salud a nivel de la columna lumbar. Y si las pruebas complementarias, como radiografías de resonancia, dice que tiene lesiones discales, como hernia, protrusión, pues tiene menos salud. Eso es valoración. Como os digo, valoración clínica. Y siempre debemos hacerla, aunque sea breve. Y como os digo, teniendo en cuenta estos datos, antecedentes de esa persona, que incluyen los procesos dolorosos parecidos al actual por el que nos consulta y las enfermedades que le han diagnosticado, síntomas que tiene ese paciente en concreto, dolor, mareo, rigidez, etc. Datos derivados de la exploración que nosotros le hacemos, exploración clínica o examen físico, como puede ser el test de la SEG o de elevación de la pierna recta positivo, que nos hace pensar que pueda tener un sufrimiento del nervio ciático, con una ciática, pruebas de movilidad, etc. Y, por último, también tenemos que tener en cuenta las pruebas complementarias, es decir, radiografías, resonancias, electromiografías, analíticas. Si una analítica nos dice que está alta la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, son datos inflamatorios que apoyan que, por ejemplo, en una rodilla que está hinchada, confirma que tiene inflamación. Bueno, como veis, la valoración clínica es algo que debemos hacer, que es necesario que realicemos con nuestros pacientes, que de hecho siempre la estamos
realizando, pero la podemos realizar mejor o peor, y que siempre tiene que ser realizada previamente a realizar el tratamiento osteopático del paciente. Entonces, ¿por qué siempre debemos realizarla antes de efectuar el tratamiento osteopático de los pacientes? Porque nos da una seguridad, porque sabemos lo que llevamos entre manos, sabemos en ese paciente concreto que estamos manejando, sabemos si es más delicado, si tiene más salud, si tiene algo con el que debemos de llevar cuidado, es decir, manejamos mejor a ese paciente. Por lo tanto, comprenderéis que la valoración clínica es algo que siempre es necesario de realizar. Y unas veces dependerá más de los antecedentes de esa persona, otras veces de los síntomas que le veamos, otras veces de la exploración que le hagamos, y por último a veces depende más de las pruebas e informes que nos aporta porque le han realizado. Pero como os digo, siempre se debe de realizar, y es algo que debéis de tener en cuenta, y que con estos conceptos que yo os he dado creo que os ayudarán a comprender qué es la valoración clínica, así como a tener unas pautas para realizarla fácilmente. Bueno, seguiré haciendo vídeos en los cuales os hablaré de este tema de la valoración clínica, para que sigáis profundizando en este tema, que es muy importante, y comprenderlo muy bien. Ahora me despido de vosotros, pues quiero hacer vídeos cortos en los que comprendáis los conceptos y no os canséis mucho. Gracias por vuestra atención, amigos y amigas osteópatas y